Bueno, ¿por qué se hace esta tarea en la Comunidad Autónoma Vasca? Puesto que en otras comunidades no se realiza, ¿cuál es el hecho diferenciador de que esto se dé aquí, ¿no? Esto se da aquí porque en el Estatuto de Autonomía ya se contemplaba la posibilidad de realizarlo, ¿no? Se le otorgaba a la Comunidad Autónoma Vasca una competencia completa en materia de deportes y ello abarcaba en uno de sus puntos la protección de la salud en el deporte y la lucha contra el dopaje. Este es un camino que se ha ido dando a través de los años. Desde un principio no estaba perfectamente regulado, como hemos oído en las anteriores charlas. Esto sobre todo es un asunto que tiene que ir muy de la mano de la legislación y al principio en el gobierno vasco no había métodos para poder realizar esta tarea. El gobierno empezó a hacer las primeras actuaciones en materia antidopaje en el año 2005 y estas no fueron en su estricto un control antidopaje como tal, sino que por un problema que detectó en una modalidad deportiva empezó a hacer unos cuestionarios a determinados deportistas para poder intervenir. Esto fue en el año 2005, era en el ámbito del remo y obviamente, como hemos visto antes, sancionar a un deportista por un tema de dopaje tampoco es tan sencillo si no está todo perfectamente argumentado y reglado, ¿no? A raíz de ese año se empezaron a hacer controles desde la Dirección de Deportes hasta que en el año 2009 se creó la Agencia Vasca Antidopaje. La Agencia Vasca Antidopaje es un servicio que está adscrito a la Dirección de Deportes del Gobierno vasco. Desde este momento se empezaron a dotar de más medios legales para poder intervenir en la materia y para poder realizar controles que derivaran en sanciones efectivas, ¿no? Para ello se llegó, a raíz de este punto, se llegó a unos acuerdos con las federaciones deportivas vascas para poder establecer unos reglamentos y unas disposiciones que pudieran permitir el realizar controles y el sancionar a deportistas. Esta es una tarea que está delegada, pasa lo mismo en el Estado, está delegada, es una tarea federativa delegada en el Gobierno. Los siguientes pasos que se fueron dando, en el año 2012 se estableció la primera ley antidopaje que se establecía en una comunidad autónoma y a raíz de esto también se vio la necesidad de cómo siempre se ha ido regulando a medida que también se han ido encontrando problemas en el camino y también a medida que ha ido regulando tanto el Estado como la Agencia Mundial Antidopaje. A raíz de esta ley se vuelve a acordar con las federaciones deportivas vascas el hecho de poder sacar adelante los expedientes disciplinarios por materia de dopaje. En materia de dopaje, de antidopaje, todo está muy regulado e incluso para poder sacar adelante unos expedientes, ya hemos visto antes las dificultades que hay. Se han comentado el tema del pasaporte biológico, el tema de los agentes y demás. Para determinadas federaciones deportivas, y si estas federaciones deportivas son pequeñas, pues es bastante difícil y bastante costoso, por tema de plazos, por tema de abogados y demás. Entonces, se llegó a un acuerdo con las federaciones deportivas vascas para que esta tarea la pudiera asumir la Agencia Vasca Antidopaje, que en un momento dado tiene más medios y tiene servicios jurídicos para poder llevar este tema adelante. Siguientes pasos que se han ido dando, pues se han ido haciendo adecuaciones a lo que es el Código Mundial Antidopaje, todo lo que es el reglamento antidopaje a nivel mundial se rige por códigos que va estableciendo la WADA periódicamente, la Agencia Mundial Antidopaje periódicamente, que por cascada tienen que ir adoptando pues los distintos estados y las distintas agencias antidopaje, ¿no? En el año 2018 se aprobó en el Parlamento Vasco
la anterior y ahora en el año 21 creo que se ha aprobado la siguiente, en el año 22. Por cómo se regula y por cómo se legisla en el Estado, muchas veces es más complicado aprobar determinadas legislaciones que en otros países. Y esto deriva muchas veces en los problemas que se han podido dar a nivel del Estado con el tema del pasaporte biológico o con el tema de la necesidad de que haya uno o dos agentes a la hora de recoger las muestras. No tiene mucho sentido que de repente que una legislación que es a nivel internacional y que en otros países sí es válida o sí se utiliza de una manera, que de repente en un Estado sea distinto a la legislación internacional. Nosotros a medida que se ha ido legislando, se ha ido intentando cumplir tanto con la legislación estatal como con la legislación mundial. En gran parte eso te puede hacer evitar el tener muchos problemas, no tanto por la gente que realiza los controles, sino por la manera en que se ha legislado. Bueno, todo esto nos lleva a pensar que la agencia, pues con este bagaje que tiene o con este recorrido que ha hecho durante los años, pues tiene las suficientes garantías ofrece la suficiente confianza como para tener un reconocimiento como agencia antidopaje a nivel mundial. Esto es más un asunto político y un asunto más difícil de acordar que de decir. Nosotros pensamos que debe ser así porque tenemos una legislación propia, porque tenemos un programa propio de controles, por el número de muestras que se recogen anualmente, que son, pues, no es excesivo, pero es más que en muchos países más grandes que el nuestro. Se sacan adelante los expedientes, hay programas de educación y de sensibilización y fundamentalmente a la hora de trabajar nos facilitaría mucho la tarea, el poder acceder a herramientas y el poder compartir información con otras organizaciones mediante sistemas que tiene establecidos la Agencia Mundial Antidopaje. O sea, no es solo un asunto de reconocimiento, sino que a nivel de trabajo sería una cosa pues, muy práctica. Bueno, voy a contar un poco qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Las áreas de actuación que tenemos son sobre todo en competiciones que dependen de las federaciones deportivas vascas y campeonatos de Euskal Herria que se desarrollan en la comunidad autónoma vasca y de pruebas de nivel internacional y de nivel estatal que se desarrollan en territorio vasco, ¿no? Por otro lado, desde hace ya 3-4 años también se estableció una reglamentación para poder hacer controles en animales, puesto que algunos de los deportes que son estratégicos para el gobierno vasco, entre los que se encuentran los deportes rurales vascos, los herri kirolak, pues tienen alguna modalidad en la que intervienen animales y había habido pues, determinada problemática y a medida que ha ido avanzando el tema, pues también se ha ido legislando para poder intervenir aquí, ¿no? Para poder realizar todas estas tareas se realizan distintos acuerdos con distintas organizaciones, con federaciones, con organizadores de pruebas, tanto privados como públicos, con federaciones internacionales, para actuar de distintas maneras. En un control antidopaje o en el proceso de la gestión de un control antidopaje existen distintas figuras. Existe la figura que es la autoridad del control antidopaje, quién organiza y quién decide que se hace este control antidopaje. Y luego existe la autoridad responsable de la recogida de muestras. Es decir, no decide en dónde y cuándo y a quién, sino que se encarga de recoger esta muestra al deportista que le han indicado y darla traslado a un laboratorio habilitado para el análisis, ¿no? Nosotros, depende con quién hacemos las dos tareas.
Puede ser que una federación internacional o la Agencia Estatal Antidopaje nos solicite a nosotros la recogida de alguna muestra para ellos, en la que ellos son la autoridad a la autoridad de control y nosotros solo nos encargamos de la recogida, o puede ser muestras que estén dentro de nuestro programa y nosotros decidamos tanto la recogida como a quién hacerlo, ¿no? El procedimiento de control es una cosa que está muy reglada, muy tipificada. Nosotros, como no puede ser de otra manera, hacemos todas las recogidas siguiendo los estándares internacionales de control del dopaje y siguiendo tanto la legislación internacional como la estatal y autonómica. Las muestras fisiológicas que se recogen en deportistas son muestras recogidas por licenciados en medicina y, hasta ahora, por licenciados en medicina y habilitados tanto por la CELAD, por la Agencia Estatal Antidopaje, como por la agencia vasca. Digo hasta ahora porque en el año finales del 22 se hicieron los primeros cursos, finales del 22 creo que fue. Se salió la primera generación de agentes de control de dopaje que no necesariamente tenían que ser licenciados en medicina o en enfermería, por lo menos en lo que refiere a las muestras de orina. Para muestras de otro tipo de muestras de sangre, sí que es necesario que sean sanitarios. Lo mismo sucede con los veterinarios que recogen las muestras en animales. Esto, como no estaba organizado a nivel estatal, hicimos una formación para veterinarios lo más similar posible a la formación que hacen los agentes de control de dopaje en personas. Y hay un pool de veterinarios que están habilitados en la comunidad autónoma para recoger las muestras en bueyes, que son bueyes, caballos y burros suele ser. Las muestras, nosotros por norma general funcionamos con el Laboratorio de Control del Dopaje de Cataluña. En el mundo hay 30, no sé exactamente si hay alguno que está inhabilitado o habilitado, pero hay en torno a los 32, 33 laboratorios habilitados para analizar las muestras antidopaje. Una muestra no se coge y se manda a analizar a cualquier sitio. Para que sea un proceso válido, tiene que ser en uno de los laboratorios de esta lista de 32 o 33 laboratorios que están habilitados. En el Estado español hay 2. Había uno, el de Madrid, y a raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona se creó el laboratorio de Barcelona y bueno, ahí sigue funcionando, ¿no? Y es con el que nosotros trabajamos habitualmente. En el caso de que las muestras, nosotros ejerzamos una labor de recogida de muestras y la organización que nos solicite estas muestras piense que quiere mandar sus muestras a otro laboratorio, pues las mandamos a donde ellos nos lo soliciten, ¿no? Muchas federaciones españolas y la propia CELAD, pues muchas veces nos solicita las muestras para que se las mandemos al laboratorio de Madrid. Luego, bueno, también realizamos tareas de formación o de asesoramiento para distintas organizaciones, para las federaciones deportivas, para sus técnicos, para sus deportistas, para algunas ligas con las que trabajamos, como pueden ser las ligas de remo, para organizaciones de eventos que hacen competiciones en la comunidad autónoma vasca. Puede ser eventos privados o puede ser incluso eventos de federaciones internacionales que quizás no tienen tanta costumbre o tanta experiencia de hacer intervenciones en materia de antidopaje, y se han dado las circunstancias de que se den estos campeonatos en nuestro territorio. Aquí salen algunos que se han hecho y con los que hemos he trabajado bastante, con los de kickboxing, badminton. Recientemente hay aquí algún miembro de la Federación Internacional de Socatira también, y cosas que se han ido trabajando y implementando con ellos, ¿no? Asimismo, pues ha hecho asesoramiento y tanto técnico como jurídico con todas las federaciones deportivas vascas para poder desarrollar los reglamentos
en la materia, ¿no? Luego también tenemos un servicio de consultas al ciudadano, vamos a decir, donde pues distintos deportistas, técnicos, entrenadores, federaciones pueden llamar a consultar por distintos tipos de cuestiones en materia de antidopaje, o medicaciones que están tomando, o controles que desean hacer en sus pruebas, o bueno, tratamientos que tienen que seguir, a ver si tienen alguna incompatibilidad, algún problema. Y bueno, intentamos también dar un poco de asistencia en este campo. Y luego también le hemos dado un poco de soporte a la Federación de ERRIC y ROLAC a la hora de poder solicitar las autorizaciones de uso terapéutico, que son los permisos que se solicitan para poder tomar una determinada medicación en el caso de que un deportista lo necesite, y esta medicación pues sea un tipo de medicamento que puede estar en la lista de sustancias prohibidas. Y normalmente, si es una federación, si es un deporte que sea extrapolable al Estado, una federación de atletismo o de ciclismo, normalmente lo derivamos al COBAUT, que es el Comité de Autorización de Uso Terapéutico de la CELAZ, porque estos deportistas luego pueden ir a competición a nivel nacional, pero en el caso que sean competiciones, por ejemplo, de ERRIC y ROLAC, que tienen un ámbito de actuación local, muchas veces pues no tienen a dónde recurrir, ¿no? Bueno, en base a todo esto, igual un poco, esto os parece menos turra, es un poco los controles que más o menos realizamos anualmente, ¿no? Es un poco está basado, estas gráficas, en la última memoria que se ha sacado, que es la memoria del año 2022, en el que se realizaron, pues en la parte de arriba se ve la progresión de las muestras recogidas a lo largo de los años, y abajo se ven la progresión de las misiones de recogida de muestras que se han hecho a lo largo de los años, ¿no? Ya durante los años pues ya se ha establecido un número de muestras, alrededor de las 300 muestras anuales, que bueno, que puede ser más o menos una línea, de momento, para el tamaño que nosotros tenemos y las capacidades que tenemos, puede ser una línea más o menos correcta, ¿no? Muchas veces no es, antes lo hablaba con Ana, no es cuántos controles se hacen, sino cómo se hacen, ¿no? Cuánto de interés tienen los controles que estás haciendo. No es necesario rellenar un número que se podría llegar a 500 si esos 500 controles pues verdaderamente no tienen ningún interés a la hora de fiscalizar un deporte o de controlar unas pruebas, ¿no? Este tipo de controles, nosotros la mayoría de los controles los hacemos en competición. Arriba se ve el porcentaje de emisiones que son en competición, y abajo el porcentaje de controles que son en competición y fuera de competición. El 80% de las misiones y el 80 y tantos por ciento de las muestras en el año 22 en concreto fueron muestras recogidas en competición. Este es un número al que nosotros nos gustaría darle un poco la vuelta, porque entendemos entendemos, y la comunidad internacional entiende, que las muestras fuera de competición tienen mucho interés. Pero cuando hablábamos antes de los reconocimientos a nivel internacional, y hablábamos de las herramientas que eso nos podría proporcionar, se trata precisamente de cosas como esta, ¿no? De tener accesos a herramientas como puede ser el sistema ADAMS, que es una herramienta que se utiliza para la localización de los deportistas fuera del horario, fuera de lo que es las competiciones, ¿no? Y eso es la herramienta necesaria para poder realizar los controles estos fuera de competición, sin tener que ir pues de cancha en cancha o de pista en pista, sin saber quién ni va a estar allí, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Bueno, esta es un poco más pequeña, no sé si se ve bien. Estos son un poco la distribución de las muestras que ha habido en el año 2022, ¿no? El gran volumen de muestras que nosotros tenemos, en la primera columna, que no sé si se puede ver, es
esa rauna, es remo. Y luego están ciclismo en ruta, atletismo en ruta, ciclocross, Herrikirola, deportes rurales, atletismo, y luego ya llegan los duatlones, triatlones. Bueno, el volumen más grande de muestras es en remo, en atletismo y en ciclismo. Llama igual un poco la atención el volumen de muestras que se recogen en el remo. Es uno de los deportes estratégicos del gobierno. Y luego, aparte de esto, tiene una explicación, puesto que se firman acuerdos de colaboración con las ligas de remo y con la, por ejemplo, con la regata de Donosti, ¿no? Entonces, el hecho de firmar un acuerdo con la Liga RC o con la Liga ACT o con la regata de Donosti ya te supone que tienes que cumplir en ese ámbito. Entonces, el número de muestras en este campo pues se te dispara bastante. Entonces, la explicación suele ser, es esa. Luego, el atletismo y el ciclismo yo creo que son deportes en los que casi todas las agencias pueden tener mayor número de muestras recogidas. Y luego están el deporte rural, duatlón, triatlón, carreras de montaña, pelota a mano, son deportes que tienen un cierto arraigo aquí. Y luego, pues todos los años tenemos algún deporte, alguna modalidad deportiva nueva que metemos en el pool, pues puesto que hacemos alrededor de entre los 17, 20 deportes, 20 y tantos, pues todos los años hacemos alguna expedición en algún deporte que no hemos tocado, pues para ver un poco lo que puede estar pasando. En base a la tarea realizada en estas muestras, pues el 85% de las muestras son muestras propiamente nuestras, es decir, nosotros somos la autoridad del control y los que recogemos las muestras. El 15% son solicitadas por federaciones externas o por la CELAZ, por AIU o por la UCI o por quien sea. El 53% de las pruebas son de carácter autonómico. Un 31% son de carácter estatal y el 16% de las pruebas son de carácter internacional. Repito que son datos de la memoria del 22, son bastante parecidos todos los años, puede variar un poco arriba abajo, pero en cuanto al género, pues el 21% de las muestras son recogidas en deporte femenino. Es más o menos par con el número de licencias federativas que existen. Aquí la paridad es eso, creo yo. Tantos números de licencia, tanto porcentaje de muestras, ¿no? Esto al principio nos pasaba mucho en pruebas cuando empezaba el triatlón y así, que igual de repente había 180 participantes masculinos y 15 chicas. Y claro, no cogías igual las mismas muestras en la prueba masculina que en la prueba femenina, pero igual había 15 o igual había 6. Entonces era o que pasaran casi todas las chicas para que se recojan las mismas muestras en un esto, ¿no? Entonces nos parecía que no era, que eso no era la equidad. Y aquí se ven un poco, no sé si se aprecia, los datos de las muestras que se han ido recogiendo a lo largo de los años. En la parte de arriba se ven el número de muestras que se han ido recogiendo, cómo han ido poco a poco subiendo hasta establecerse en el rango S de sobre las 300 muestras. En la segunda columna están el número de pruebas a las que se ha asistido. En la actualidad, el año pasado fueron 85, en el 21 83, en el año 23 han sido 91 pruebas a las que se ha asistido. Y la tercera columna son el número de modalidades deportivas en las que se ha intervenido, pues están por lo general entre las 15 y las 20 modalidades deportivas. Y luego la siguiente columna son los resultados analíticos adversos que se dan
durante los años. Bueno, aquí ha habido, pues ha habido años de 6, 4, 6, 0, 3. Hay un par de años ahí en el 18 y en el 19 que las muestras se dispararon un poco, hasta 10, el año pasado 6. Bueno, hay una explicación de por qué las... de por qué las muestras en el año 2018 y 2019 se dispararon un poco, y es que introdujimos aquí, como luego comentaré, una serie de deportes, pues bueno, igual un poco más delicados, como pueden ser el fisioculturismo y algún, bueno, el fitness y demás. En cuanto al tipo de muestra, al tipo de sustancias que aparecen por lo general en estas muestras, bueno, hay un poco de todo, desde glucocorticoides, beta-2 agonistas, EPOs, cannabis. Bueno, yo haría 3 grupos principales, ¿no? Haría por un lado el grupo de sustancias dopantes puras y duras, que no tienen mayor explicación, como puede ser la EPO, como puede ser la cera, como pueden ser anabolizantes, meldoniums, bueno, este tipo de fármacos. Por otro lado, haría otro grupo con lo que son las drogas sociales de uso recreativo, como pueden ser el cannabis y la cocaína y algún otro estimulante. Y luego, por otro lado, haría otro grupo con las drogas o con los medicamentos que pueden ser de un uso un poco más común, como pueden ser los beta-2 agonistas, los fármacos utilizados para el asma principalmente, y últimamente también los fármacos utilizados para el trastorno del déficit de atención, metilfenidatos y este tipo de medicaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque hablo de estos fármacos que perfectamente también por algo están prohibidos y por algo se pueden utilizar también como trampa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también el ámbito de actuación nuestro. Es distinto si un deportista de nivel olímpico o de nivel Tour de Francia da positivo por un beta-2 agonista, que se supone que es un deportista que tiene que estar más o menos al tanto de la legislación vigente y de lo que se puede tomar y de lo que no se puede tomar, que si un deportista bueno, va a decir de Herri Kirolak o de una carrera popular de un nivel más amateur, que pueda ser asmático, ahí no tengo tan claro que el motivo de ese positivo sea el deseo de hacer una trampa o simplemente sea el desconocimiento de la norma. Al final, el desconocimiento de la norma no le exime a nadie de nada, pero bueno, sí que vería yo un poco las 3 familias esas de positivos que se ven, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos venido haciendo estos años. Pero claro, ¿y con esto qué? Bueno, pues con esto no vemos más. Bueno, durante todos estos años lo que hemos ido viendo es lo que no hacíamos, porque estábamos haciendo esto en el ámbito de la competición y quizás no estábamos atendiendo. Ya digo que hemos ido año a año implementando cosas, intentando hacer las cosas mejor y intentando hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a plantearnos el hecho de que qué está pasando también fuera del ámbito de la competición, ¿no? Que quizás no es un dopaje al uso, porque al final la definición del dopaje pues es referida sobre todo a un ámbito de la competición deportiva, pero sí que es un asunto de salud pública que no debe ser ajeno a la administración, en nuestro caso a lo que es la Dirección de Deportes, que es una dirección pequeñita,
pero sí que es una cosa que la hemos ido viendo y que la hemos visto que en otros países pues estaban tomando medidas y quizás aquí no nos estábamos preocupando de ello, ¿no? Entonces estamos hablando sobre todo de los fármacos y no solo fármacos, sino también pues de los usos y costumbres en cuanto a ergogenia y el abuso de suplementación deportiva, sobre todo asociados a la imagen, ¿no? No quiero aquí focalizar solo en el ámbito de los gimnasios y demás, que es lo más típico, pero sí que son consumo de sustancias, tanto legales como no legales, enfocados a la imagen corporal, ¿no? Principalmente lo que más preocupa, obviamente, son los anabólicos y hormonas de crecimiento, factores de crecimiento y este tipo de cosas, pero también la suplementación que tanto se ha naturalizado a día de hoy. En cualquier supermercado podemos casi adquirir cualquier suplemento deportivo, por no hablar ya de Internet, ¿no? Y lo que se ha naturalizado, el uso de esta suplementación sin control, iba a decir, o sin un asesoramiento de alguien que tenga cierto conocimiento en qué hay que tomar, cuándo hay que tomar, cómo se toma, qué es necesario, qué es verdaderamente eficaz. Y entonces aquí sí que hemos visto que ha habido un poco de vacío por nuestra parte, ¿no? Claro, nos damos cuenta o empezamos a darle vueltas a este asunto y no sabemos cómo intervenir. Y como lo que hacíamos era hacer controles y dar charlas o asesoramiento a distintas entidades o organizaciones, pues decidimos, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer controles en este ámbito también. Entonces llegamos a una serie de acuerdos con distintas organizaciones para poder realizar controles en este ámbito, ¿no? En el ámbito del bodybuilding y del fitness y con distintas organizaciones. Y bueno, la experiencia fue pues bastante mala, ¿no? Es por eso que hemos visto que antes, en los años en los que se hicieron estas intervenciones, en el año 18-19, las muestras subieron hasta 10 muestras, en el sentido de que acudimos a este tipo de control, de pruebas, y en muchos casos más de la mitad de los controles son resultados adversos en distintos años. Incluso se suspenden algún tipo de evento, puesto que se anuncia que va a haber control, y con un teatro con bastante más gente del que estamos aquí, pues tener que vaciar el teatro con todas las entradas vendidas, la gente, o sea, las experiencias no fueron buenas. Entonces, bueno, ahora no se hacen eventos de ese tipo en la Comunidad Autónoma Vasca. No sé si es bueno o es malo, pero desde luego que no era la manera correcta de hacer, ¿no? En estas pruebas lo que principalmente pues aparece en el ámbito son anabolizantes, diuréticos, hormonas, estimulantes. Bueno, esto, puesto que no es un ámbito de competición, yo creo que es más un problema de salud pública que de dopaje como tal, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros existe un problema en este ámbito, y entonces estamos desarrollando, o decimos, vamos a hacer un plan para cómo intervenir en este ámbito, ¿no? Para eso hemos desarrollado distintos mecanismos que vamos a implementar, creo yo, que recientemente el Gobierno, una campaña para trabajar en este ámbito. Se han diseñado unas herramientas de diagnóstico para saber qué es lo que está pasando, o tener una aproximación, porque, como antes ha explicado nuestra compañera, en el ámbito de
del consumo de sustancias, ya no solo en el dopaje, sino en sustancias de abuso, es muy difícil sacar datos preguntando a la gente. La gente no abiertamente pues no confiesa o no dice que consume determinadas cosas. Entonces, bueno, optamos por centrarnos en 3 aspectos, como era los trastornos de abuso de sustancias, los trastornos sobre la imagen corporal y los trastornos de la conducta alimentaria en deportistas y en practicantes de la actividad física. Elegimos unos cuestionarios validados internacionalmente para poder tener unas referencias y comparar nuestra situación con la de otros países, como pueden ser, en el caso del trastorno de conducta alimentaria, el EDI, el PEAS, en el trastorno de sustancias de abuso, cuestionario más. Hicimos una especie de formulario conjunto para distribuirlo a través de las federaciones y de la Unión de Federaciones. Y bueno, hicimos una prueba piloto, pero hemos visto que al final era una cosa un poco farragosa para la gente, sobre todo para la gente que va dirigido, el rellenarlo bien en papel, bien en un email. Entonces, bueno, le hemos dado una vuelta después de esa primera experiencia. Hemos planteado, no sé cómo llamarlo, pero pues bueno, que el cuestionario pueda ser una cosa más amena de rellenar en el teléfono, que la chavalería posiblemente está más familiarizada con ello y lo va a poder hacer mejor, y en base a eso poder hacer un diagnóstico de la situación que se está dando en la comunidad autónoma vasca. Aparejado a eso, se ha diseñado una campaña que, bueno, no he puesto aquí datos ni esto porque todavía hasta que no ha salido y hasta que no salga, tampoco quiero poner los logos, no, creo que no corresponde, en el que el ámbito de actuación principal va a tener 3 ejes, ¿no? Por un lado está el eje del diagnóstico con esta herramienta que hemos diseñado. Por otro lado está el ámbito de la formación para la gente, para los profesionales que trabajan en el ámbito de los centros deportivos y de los gimnasios. Formación en estos 3 ejes principales, porque entendemos que la gente ya no va tanto al centro deportivo, al gimnasio, o sí va, pero ya el porcentaje también va creciendo en que la gente no va solo en busca de estar más sano, sino que va en busca de tener determinada imagen. Entonces, igual quizás el perfil del entrenador también tiene que adecuarse un poco a eso, ¿no? Y el buscar esa imagen, pues igual requiere determinado entrenamiento o de determinado asesoramiento a nivel nutricional. Y también tiene unos riesgos aparejados, pues como puede ser, aquí tenemos la gente que va para que la que quiere más y la que quiere menos. Está la gente que quiere ser más delgada, más liraña, pesar menos y luego adelgazar o lo que sea. Y luego está la gente que quiere más, que quiere estar más fuerte, más musculado, y se plantean distintas problemáticas. Que en los 2 casos puede llegar a constituir o a suponer un trastorno de la imagen, y pues bueno, que los entrenadores puedan también tener herramientas para ser capaces de reconocer estas situaciones, ¿no? Y luego, pues si tenemos suerte y tenemos fondos, pues quizás podamos hacer una campaña para poder publicitar y alertar sobre este aspecto, ¿no? Habíamos pensado en darle a la gente que tiene esta formación, a los gimnasios que se preocupaban, como una Q de calidad, bueno, ya veremos, estamos trabajando un poco en ello. Y la idea es tirar un poco por este camino, sin abandonar lo que estábamos diciendo antes, de las muestras recogidas y de esas 300 y pico muestras que se recogen anualmente, y la formación y el asesoramiento que se pueda dar,
pero quizás el deporte, vosotros muchos sabréis, va ahora también por otros derroteros, ¿no? Y no solo el deporte o la actividad física, y prestarle atención también un poco a este campo. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos y lo que tenemos intención de hacer. Esto es lo que tenía para contaros.